Intervención Ámbar. Así es, se trata del asambleísta nacional Augusto Espinosa. Siga, por favor, legislador Espinosa. Ya, muchas gracias, presidente. Señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanía, en la intervención de apertura de este debate, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico nos invitaba a debatir sobre el caramelo con el que pretenden contentar a quienes le quieren quitar el plato de comida cuando está hambriento. No, asambleísta Albornoz, aquí debíamos y debemos seguir debatiendo sobre el fondo de su propuesta, no sobre lo accesorio, porque lo accesorio incluso se puede resolver a través de decretos ejecutivos. La ley que nos remitió la comisión a este pleno es mucho, pero mucho más lesiva para el Ecuador que la mal llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que fue enviada por el Ejecutivo. Para resumir, el Ejecutivo pretendía cargar el costo de la emergencia en prácticamente todos los ecuatorianos y precarizar las relaciones laborales. El proyecto que envía la comisión, dicen que con mucha creatividad, lo único que hace es elevar los pisos de contribución, manteniendo el criterio que los que más aportan deben ser los asalariados. Pero además profundiza la precarización laboral porque le quita toda posibilidad de defensa a un trabajador cuyo patrono pretenda abusar del poder de imposición que le otorgaría la ley. En el transcurso de esta sesión ya nos han anunciado que nuevamente se ha juntado el bloque de gobierno, el bloque Creo, Suma y Alianza País, para dejar de lado todas las contribuciones, incluso de los que más tienen, pero mantener esta suerte de explotación que casi llega a la esclavitud de los trabajadores. Porque para algunos cuidar el empleo es fomentar el subempleo, cuidar el empleo es permitir la explotación laboral, cuidar el empleo es empobrecer al trabajador con la amenaza de que podría ser peor si no acepta sumiso las condiciones que un patrono abusivo le podría imponer. Para algunos cuidar el empleo es permitir que con absoluta falta de humanidad se abuse del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo y se deje en la calle a centenas de miles de personas en medio del peor desastre que ha enfrentado el Ecuador a lo largo de su historia. No, colegas, eso no es cuidar el empleo, eso es sacrificar a los más débiles. Cuidar el empleo sería exigirle a la banca privada que dote de liquidez suficiente al sector productivo para que mantenga los niveles de empleo sin afectar los derechos de los trabajadores. Cuidar del empleo sería establecer condiciones para que los trabajadores puedan voluntariamente acceder a paquetes accionarios de las empresas con una parte de sus salarios. Cuidar el empleo sería establecer aranceles temporales para proteger a la industria local. Cuidar el empleo sería postergar automáticamente los vencimientos de la cartera de crédito que mantiene el sector productivo con el sistema financiero y que se comience a pagar al menos de aquí en un año. Pero esto nunca será posible en una asamblea que protege los intereses del gran capital. Esto nunca será posible en un país en el que el poder económico ha vuelto a controlar al poder político. Asambleísta Albornoz, cuando las decisiones de esta asamblea sean realmente independientes de los poderes fácticos, entonces podremos verdaderamente legislar conforme nos exige el pueblo ecuatoriano, cuidando sus intereses. Ya muchos asambleístas se han referido a la gravedad, a la profundidad de la crisis económica que se nos viene. Se habla de una brecha fiscal en torno a los 15,000 millones de dólares. Durante un mes hemos estado debatiendo sobre la necesidad de recaudar para poder, de alguna manera, paliar esta gran brecha fiscal. Pero no es burlarse de la gente, debatir tanto tiempo en la asamblea, levantar tantas expectativas
para terminar proponiendo desde la comisión que se recaudaría apenas 500 millones de dólares. Coloquialmente decimos que eso no sirve ni para la muela, y para colmo, como no tenían los votos suficientes, ahora ya no se necesita siquiera recaudar. Nos estamos burlando del pueblo ecuatoriano. Esta asamblea, si aprueba esta ley, se está burlando del pueblo ecuatoriano. Esta ley debió haberse planteado como objetivo garantizar a la población ecuatoriana en situación de pobreza acceso a la alimentación, una renta mínima que le permita adquirir una canasta vital de alimentos. Más de 4 millones de personas estaban en situación de pobreza al iniciar el año. Al finalizar este 2020, probablemente la cifra se haya duplicado. Si es que tuviésemos conciencia social, esto implicaría que requiramos al menos una recaudación de 3.000 millones de dólares para garantizar a la gente el derecho a comer, un derecho mínimo, fundamental, que en el Ecuador todos tengan derecho a la alimentación. Pero esta asamblea le responde al país o responde a las necesidades del país diciendo no somos Noruega, que no tenemos fondos acumulados, que no se puede hacer nada, cuando siendo honestos, bastaría con decirle al Ecuador que esta asamblea no está dispuesta a tocar las grandes fortunas acumuladas durante décadas, algunas ilegalmente y otras ilegítimamente. Nuestra bancada presentó muchas alternativas. Sumadas, habrían posibilitado recaudar más de 3.000 millones de dólares. ¿Con contribuciones de quiénes? De los que tienen tantos recursos que los pueden destinar a consumo suntuario o los pueden destinar a depositarlos en cuentas bancarias en el extranjero. Y muchas veces esas cuentas bancarias están en paraísos fiscales. Muchas veces esas cuentas bancarias se constituyen para eludir y evadir impuestos, tributos que después se deberían invertir en la garantía de derechos fundamentales como el de la salud de los ecuatorianos. Prácticamente nada fue recogido. Y espero, presidente, que a mí me den el mismo tiempo que les han dado a todos. Porque aquí no se ha respetado el tiempo, pero cuando se habla críticamente, ahí sí le cortan la intervención a las personas. Señor legislador Espinosa, estoy dirigiendo yo la sesión reunir los votos para evitar el artículo de la ley. A última hora pretenderían incluir algunas de nuestras propuestas, o pretenderían incluso eliminar los artículos relativos a la precarización laboral. Sepan ustedes que es demasiado tarde, porque nos han engañado tantas veces que estamos seguros que eso solo sería una artimaña para que con el veto presidencial la ley termine quedando a la medida de los intereses de unos cuantos privilegiados. Presidentes Litardo y Albornoz, ya no les creemos. Ustedes son morenistas, ustedes responden sumisamente al Ejecutivo y nuestras diferencias son abismales. Nosotros somos la única bancada que se ha mantenido permanentemente opuesta a las políticas gubernamentales. Hoy, frente a la muerte de miles de compatriotas que se pudieron haber evitado y al desacertado manejo de la economía, radicalizamos nuestra democrática oposición y nos pronunciamos enfáticamente por el archivo de esta nefasta ley. Esto es lo correcto. Y si es que se llegaría a archivar la ley y el presidente Moreno cumple, al parecer ya no, ya era solo una amenaza, esto de la muerte cruzada, en buena hora que esta asamblea al menos tenga una muerte digna, intentando proteger a los ecuatorianos, después de que durante los últimos 3 años ha sido autora y cómplice de un sinnúmero de atropellos a la Constitución, a las leyes y a los derechos más elementales de las personas. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Concluyó así la intervención del asambleísta Augusto Espinosa. Yo tengo la potestad